Buen día. El tema a presentar es Diversidad de aves en una zona agrícola del área prioritaria para la conservación de pastizales, el Tokio, realizada por su servidora, una estudiante de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León como parte de mi trabajo de tesis y por otros colaboradores. En las últimas décadas, los pastizales de Norteamérica se han estado perdiendo y degradando por su conversión a terrenos agrícolas, certificación y proliferación de especies invasoras. Por ejemplo, aquí se puede apreciar que las áreas en amarillo en algún momento fueran hábitat nativo y el rojo muestra su expansión a cultivos agrícolas. Las aves de pastizal son el gremio de aves con declive más rápido y algunas especies han experimentado disminución en sus poblaciones de más del 80% en los últimos 50 años. En esta gráfica puede apreciarse la pérdida neta de más de 2.9 millones de aves reproductivas desde 1970, y por este lado se observa que la mayor pérdida de especies registrada ha sido en los pastizales, por lo que la mayor amenaza actual para las aves de pastizal en América del Norte es la conversión de praderas nativas en tierras de cultivo o infraestructura antropogénica. Aquí el sombreado de un color más oscuro indica un mayor porcentaje de conversión a tierras de cultivo. Y bueno, las implicaciones de la conversión de pastizales en tierras de cultivo incluyen la disminución del hábitat para las especies de vida silvestre y la disminución de los servicios ecosistémicos. El Tokio forma parte de las áreas prioritarias para la conservación de pastizales, que está compuesto por, además de pastizales, matorrales, bosques y tierras de cultivo, ubicada en el sur de Coahuila, suroeste de Nuevo León, noroeste de Zacatecas y norte de San Luis Potosí. Ubicado de esta forma, el Tokio es el único lugar con colonias de perrito de la pradera mexicano, sin nomes mexicanos, y además es de importancia por las especies de aves asociadas a este, tales como el chorlo llanero, tecolote llanero y el serapito pico largo. Además posee poblaciones del gorón altiplanero Espizola huerteni, catalogada como especie en peligro de extinción nacional e internacionalmente por la NOM 059 y la lista roja. El objetivo del presente estudio es determinar la composición, riqueza y diversidad de aves en el Tokio Nuevo León. Específicamente, determinar la riqueza, diversidad y composición de aves de las comunidades reproductivas y la composición vegetal en sitios con diferentes temporalidades postcultivo, contrastándolo con áreas de cultivo de papa activo y pastizal matorral en el área prioritaria para la conservación del Tokio en la parte de Galana, Nuevo León. Para este estudio se realizaron 82 trayectos de 800 metros durante la temporada de julio-agosto de 2021, por lo que únicamente fue durante la temporada reproductiva de las aves. El área de estudio fueron sitios de cultivo de papa activos en descanso en sucesión secundaria y pastizales matorrales nativos del Tokio en Galeana, Nuevo León. Alrededor de estos sitios fueron realizados los trayectos en sitios distribuidos en el valle interno frente a la carretera y en sitios de pastizal matorral nativo. Se utilizaron distintos softwares para el manejo de datos y realización de gráficas, tales como RStudio, Estimates, Excel y QGIS. Para la evaluación de la riqueza, los números de Hill, se utilizó RStudio con el paquete ggplot. Se realizaron cálculos de abundancia, análisis de especies indicadoras, análisis de vegetación del hábitat y el uso de sus valores promedio. Los trayectos fueron categorizados de acuerdo a los años de descanso que tenían las parcelas de cultivo y el número de trayectos de acuerdo a su disponibilidad. Por ello se puede observar que hay más o menos cantidad de trayectos en cada categoría. La riqueza global de la presente gráfica fue calculada en base a la totalidad de áreas postcultivo o parcelas en descanso, y hay una ligera mayor cantidad de especies que puede observarse en las áreas postcultivo que en el área de pastizal matorral nativo. Esta otra gráfica contrasta el área de pastizal matorral nativo y el área de cultivo de papa activo, contrastando la mayor cantidad de especies en el área de pastizal matorral nativo. Otros autores han reportado este fenómeno de mayor riqueza en sitios de cultivo abandonado, explicando que se debe a las diferentes estructuras de vegetación y la heterogeneidad del hábitat que permite la coexistencia de las especies con diversos requisitos de hábitat. La riqueza en áreas postcultivo fue considerablemente baja, de 6 a 7 especies, en contraste con áreas de cultivo rotativo que han sido reportadas en otros estudios que muestran de 26 a 40 especies. Aquí es posible apreciar una notable recuperación de la riqueza de especies de aves
con un número mayor de años de descanso, en el de 10 a 17 años, por ejemplo. En la diversidad, con el exponencial de Shannon hay una misma cantidad de especies y en el inverso de Simpson se presenta una mayor diversidad en el hábitat nativo, a diferencia de las áreas post-cultivo y de cultivos activos que presentan una baja riqueza y diversidad. Y bueno, de forma general hay una baja riqueza y diversidad en las áreas post-cultivo y de cultivos activos. En la composición avifaunística se encontraron 36 especies con 688 individuos. Aquí se muestran las especies más abundantes y el índice de densidad, es decir, las especies encontradas por kilómetro. La alondra cornuda de forma general se presenta como la más abundante en todas las áreas. Nótese la presencia del gorrión sabanero y del pico gordo azul en las áreas de cultivo activo. Además, la presencia del gorrión altiplanero en el área de 1 a 3 años de descanso. Es constante la presencia de la alondra cornuda y el pradero del oeste en el área de 4 a 6 años de descanso, y además se presenta el gorrión altiplanero, notando aquí además la presencia del huicacoche pico curvo en el área de 7 a 9 años. En los sitios de 10 a 17 años de descanso, además se encuentra de forma abundante a la huilota común, y en el área de pastizal matorral nativos son abundantes estas especies y además el sacatonero garganta negra, por lo que la recuperación es comparable a un hábitat. Sin embargo, la composición no, a excepción de la alondra cornuda que se presenta en todos los sitios. Hay una diferencia en cuanto a la composición a las especies indicadoras, ya que en los sitios de 10 a 17 años de descanso se encuentra el gorrión de Cassin y el gorrión sabanero, implicando que estas dos especies son más afines a este tipo de hábitat que las que son presentadas como las más abundantes. Aquí se muestran los valores medios y cobertura de pastos y matorrales en todos los sitios, a excepción de los activos que únicamente están cubiertos en su totalidad de cultivos de papa, por eso se hizo una excepción con estos. En los pastos la menor cobertura la presenta el área de 7 a 9 años de descanso y en los matorrales la de 1 a 3 y 7 a 9 años de descanso. En general hay una muy baja cobertura de pastos y matorrales. Y bueno, a diferencia de la cobertura de herbáceas, que sí es mucho más alta, y bueno, va disminuyendo con el paso de los años de descanso en los cultivos. Estas son las especies presentes en la categoría de 1 a 3 años en cuanto a su abundancia, ya que son las más abundantes. Y bueno, se tiene que recordar la baja cobertura de los pastos y matorrales, a pesar de que estas son las especies más abundantes. Nótese que la especie más abundante de 1 a 3 años de descanso es una maleza, que es la especie Calitragus o salsola. En la categoría de 4 a 6 años, estas especies también son similares y aparece también una maleza, la especie Coquia scoparia, que es una especie introducida. En los cultivos de 7 a 9 años de descanso también está presente Chenopodium, además de Coquia scoparia, pero en menor abundancia. Estas se han reportado como oportunistas y colonizadoras de áreas perturbadas, por lo que la abundancia de estas especies es consistente con estudios previos que muestran el aumento de malezas y la disminución de especies endémicas en áreas utilizadas para la agricultura y o el pastoreo. En la progresión de hasta 10 a 17 años se encuentran especies nativas de herbáceas, tales como Dihenocarpus parvifloros, aunque aún así sigue la presencia de malezas como Calitragus. En el pastizal de matorral nativo hay más diversidad de pastos y herbáceas nativas sin la presencia de malezas. Y bueno, en conclusión, el descanso de más de 10 años en las áreas de cultivo, en este caso de papa, permite la sucesión natural de la vegetación y la recuperación de diversidad avifaunística y vegetal, lo que permitiría a las comunidades de aves ocupar estos espacios. Por lo que, como una estrategia de conservación, sin disminuir la actividad económica del lugar, sería rotar los sitios que están en descanso mientras otros sitios están en cultivo. Extiendo mis agradecimientos a las asociaciones que permitieron financiar este estudio, tales como American Ornithological Society, Neotropical Grassland Conservancy, la Universidad Autónoma de Nuevo León, American Bird Conservancy, la Facultad de Ciencias Biológicas y todos los integrantes del Laboratorio de Biología de la Conservación.